Ustedes no se imaginan la impresión que nos dan ustedes. Juventud consagrada para servir al Señor. Hemos estado en asambleas donde la juventud todo menos piensan de Dios. Damos gracias por la inspiración que ustedes nos inspiran con su presencia, con su celo, con su amor para el Salvador. Dios quiera que en la jornada que les espera, si Cristo tarda, sean, por la gracia de Dios, fieles hasta la muerte. Dios mediante, mañana queremos seguir con la serie La cruz con su poder revelador de la vida cristiana. Dios ha puesto en mi corazón y no pude resistir tomar esta noche con ustedes el tema que tratamos con los hermanos misioneros el día viernes. Espero que sea de provecho espiritual para ustedes como es para mí siempre. Dios nuestro, te alabamos y te bendecimos por el alto privilegio de adorarte, de llamarte Abba, Padre, de ser llamados hijos de la familia real tuya, coherederos con Cristo, y que somos las riquezas de la gloria de tu herencia. Quedamos asombrados que del fango nos sacaste por tu gracia y por la obra de la cruz, y nos has colocado sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, y has puesto un cántico nuevo sobre nuestros labios para alabarte de corazones llenos de gratitud, llenos de amor, llenos de devoción. Ahora toma en tus manos la palabra esta noche y pedimos que el Espíritu Santo, el autor de este libro, tome en sus benditas manos la palabra, cual espada, cual pan, cual luz, para tocar nuestro corazón, para llamarnos a una vida más consagrada, más fructífera, más eficaz, con la plenitud del Espíritu Santo. En tus manos benditas ponemos el pasaje, el portavoz, los hermanos que escuchan, y pedimos que nos unifiques con un solo pensamiento: engrandecer a Cristo Jesús como Señor y Rey de nuestra vida. Te lo suplicamos todo por amor de Cristo Jesús. Amén. Invito la atención de ustedes a un pasaje que se encuentra en la carta de Pablo a los Filipenses, su capítulo 1, versículo 20. Dicha carta es como una autobiografía de Pablo. Y dice aquí Pablo, versículo 20, conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Tremenda enseñanza. Testimonio de Pablo que lo selló con su propia muerte. Cristo engrandecido en la vida del creyente. No cabe duda que se han dado cuenta que ahora vivimos una época cuando el humanismo hace un impacto tremendo sobre el pensamiento y la vida actual. Ya sea en el siglo XVIII, por ejemplo, el humanismo pretendía y declaraba en plena confianza que el hombre es la medida de las cosas. Hoy día ya no es tanto el humanismo secular, sino es el humanismo cósmico. Y pretende hoy día, ya sea por escritos y por voz,
que el hombre no es la medida de las cosas ya, sino que el hombre es Dios. Lean la literatura actual y verán lo que estoy diciendo. El hombre es Dios. Aquel pensador y filósofo que murió loco, pero hizo un impacto tremendo que ha causado hoy día, hasta la fecha, un impacto tremendo, que Dios ha muerto, esa teología, que hoy día quizá no hace mucho impacto, pero sí lo hizo. Decía Federico Nietzsche que Dios tiene que morir para que el hombre sea hombre. El poeta español León Felipe lo expresa de esta manera. Escuche bien en sus poesías. Cristo, te amo, no porque bajaste de una estrella, sino porque me descubriste que el hombre tiene sangre, lágrimas, congojas, llaves, herramientas, para abrir las puertas cerradas de la luz. El hombre abrir las puertas de la luz. Ahora escuche todavía más. Sí, tú nos enseñaste que el hombre es Dios, un pobre Dios crucificado como tú. Y aquel que está a tu izquierda en el Gólgota, el ladrón malvado, también es un Dios. Crevas, blasfemia. El hombre, Dios. Y la filosofía oriental del hinduismo, que enseña lo mismo, infiltrando a través de sus sectas falsas la misma enseñanza, que el hombre es parte de Dios, panteísmo, y por lo tanto el hombre es Dios. Y mucha juventud busca esos gurús y se sientan a los pies de aquellos hombres por años para aprender los misterios, lo que es el hombre, Dios. Qué distinto es el mensaje del Evangelio. Dios es Dios. El hombre, claro, fue criado a la semejanza, a la imagen de Dios. Pero el hombre no es Dios, de ninguna manera. La vida de Pablo nos enseña que en la vida suya, él tenía a lo menos 3 grandes prioridades, a lo menos 3. Primero, agradar a Cristo en todo, por vida o por muerte. 2 Corintios 5, ¿recuerdan? Una sola ambición es la traducción. Tengo yo, ya sea por vida o por muerte, agradarle. La segunda, conocer a Cristo. La potencia de la resurrección, la participación con sus sufrimientos. Ahora noten, en conformidad a su muerte. Ahí está la cruz. Para conocer el poder y compartir el sufrimiento, la cruz. Y la tercera, creo yo, es esta. Que yo pueda engrandecer a Cristo en toda mi vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué prioridad tan sublime! Engrandecer a Cristo. Ahora noten el verbo. De paso, un poco sintaxis. Noten ustedes que es modo indicativo. El modo de realidad. El modo de realidad. Segundo, voz pasiva. Que Pablo pudiese engrandecer a Cristo. Y Cristo engrandecido por él, mejor dicho. Aún más, note el tiempo futuro, pero con su aspecto pasado. Es un futuro aurístico. Ahora noten también qué significa. Ese verbo engrandecer
8 veces se emplea en el Nuevo Testamento. Una vez, por ejemplo, en Mateo 23:5, se usa en cuanto a una manta, un textil, extender. Otra vez, como en Hechos 5:13, por ejemplo, significa declarar que es grande. Pero aquí, hermanos, la palabra, el contexto lo confirma, y otros pasajes, que Pablo quiere que Cristo sea levantado en alto y todo más escondido, que Él tome su lugar legítimo que le corresponde, que sea levantado en alto, glorificado. El deseo de Pablo. Negativamente, Pablo no quiso dar a entender que él podía hacer a Cristo grande, porque es grande, por su naturaleza, por su carácter y por su obra. Cristo es grande en sí. Entonces, ¿qué pretende Pablo desear? Que su vida fuera tan consagrada, totalmente, que toda su vida, toda su actividad, todo su pensar, todo su hablar, fuera usado por el Espíritu de Dios para levantar en alto a Cristo, ensalzar, glorificar a Cristo Jesús. Hay 2 ejemplos, por ejemplo. En la vida podemos usar el microscopio para ver cosas chicas, grandes de cerca. El otro es telescopio, que hacer cosas grandes muy presente. Y Pablo quiere dar a entender esto, que su vida fuera como un telescopio. ¿Para qué? Para que Cristo, a través de su vida, fuese hecho, ¿qué? El todo, ensalzado, sublime en todo. Repito, qué prioridad. Ahora quiero que noten al menos 5 fases de esta obra de engrandecer a Cristo. En primer lugar, noten ustedes las primeras palabras. Dice aquí, conforme a mi mira y esperanza. En el original ocupa el lugar de énfasis. Engrandecer a Cristo en conformidad a mi mira y esperanza. Enfáticamente. ¿Qué significa? Engrandecer a Cristo por su vida, prioridad que define el blanco de su vida, el propósito de vivir y ¿qué? El blanco de su vida. Cristo se ha levantado, fue el propósito, el fin, la finalidad de su vida. El blanco de su vida, aquella cosa que le llamaba para siempre tener por muy presente a Cristo, por delante, siempre en alto, cual bandera, para que todos pudiesen ver a través de su vida la grandeza de Cristo a través de un vaso de barro. Sí, prioridad que define el propósito, el fin o finalidad de la vida. Ahora quiero que noten las 2 palabras. Conforme, de acuerdo con, Cata, de acuerdo con qué, mi mira. Ahora, hermanos, perdone, en la versión que tengo yo, quizá la suya cambie la palabra. Mira, me parece un poco débil. Es una palabra, y noten, el sustantivo lleva el artículo ¿qué? Nota ahí. La esperanza, más bien, y la mira. Se compone esa palabra, ese sustantivo, de 3 partes. Apo, que significa separar o intensificar. Cara, ahora como en español, ¿qué es? Rostro. Ahí casi suena igual. Y el otro es doqueo. Es decir, ¿qué es esto? Que su rostro
levantado en alto, se enfoque con cuello extendido hacia él. Es la figura de un venado que en el campo escucha un ruido y luego levanta la cara para ver. Y todo el cuerpo está, ¿qué?, unificado en ver aquello. Sí, es como el joven atleta que en su carrera corre y toda su mirada, cada paso que lleva, cada esfuerzo que ejerce hacia el blanco. Filipenses capítulo 3, hacia el blanco. El fin, el propósito, la finalidad de la vida es Cristo Jesús. Ahora otra palabra, y esperanza. No tiene preposición porque la primera gobierna la segunda, conforme a la esperanza también. Y ahí la palabra esperanza, como ustedes muy bien saben, no significa un deseo que quizá se realice, no. La palabra esperanza significa una cosa en el futuro que es seguro en el presente. ¿Ven la figura? Cristo ensalzado, glorificado, levantado en alto. Dice Pablo, es para él el único fin por el cual vive, el blanco de su vida, el propósito de todo esfuerzo, la finalidad de toda actividad. Cristo levantado en alto, engrandecido. Sí, sobre él se concentra todo. Es el blanco de su vida. ¡Qué prioridad! Que define el por qué vivir. Cristo Jesús, en la oración, en Juan 17:4 dice, Padre, te he glorificado. Ahora, habiendo acabado la obra que me diste, te he glorificado. Y a través de su vida, de Cristo Jesús, sus palabras, sus hechos, sus milagros, dice él, todo fue para gloria de Dios Padre. Las palabras que yo hablo no son mías, son de él. Los milagros que yo hago no son míos, son de él. No hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y si preguntara a Juan Bautista, ¿cuál fue la misión tuya? Isaías 40, portavoz. Pero ¿para qué? ¿Para qué tu vida salió en el drama de la vida y luego saliste decapitado? ¿Qué diría? Diría como dijo él a los líderes que le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Hubiera contestado como hoy día contestara, soy una voz únicamente para declarar aquel que es más grande que todo hombre, cuyos sandalias no soy yo digno de desatar. Es él el que debe crecer, yo debo menguar. Y vida, dice Cristo, el hombre más grande que había vivido, porque su vida era nada menos engrandecer a Cristo. El Catecismo Westminster, en su primera pregunta, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él. Otra vez, perdone, León Felipe contesta con la voz del humanismo. En la página 94 dice la manera siguiente, estoy citando un poeta famoso que el mundo en México, a lo menos en el ambiente donde yo anduve en la universidad, lo toman como uno de los grandes poetas de la época. Ahora noten aquí. Ahora de pueblo en pueblo, errando por la vida, luego de mundo en mundo, errando por el cielo, lo mismo que esa estrella fugitiva. Después, pregunta, ya no dirá esa estrella misma, esa estrella romera, que es la mía, esa estrella que corre por el cielo sin albergue, como yo
por la vida. ¿Qué concepto? ¿Qué fue el blanco de su vida? Un vagabundo, sin rumbo, sin propósito eterno, un pasajero de noche, sin tener rumbo en la oscuridad. Pero qué distinto el caso de Pablo. Me hace pensar de aquel hombre que para mí es un héroe, y lo he repetido muchas veces, perdone que les canse. Cuando puedan, lean la biografía de Enrique Martin, aquel inglés. En la universidad, unos mejores estudiantes académicamente, de familia muy noble, un hombre joven estudiante que llamaba la atención por su educación, por su inteligencia. Fue llamado por el Señor para ir a la India, aquel entonces, dejando detrás su tierra, su patria, dejando por detrás todo plan de matrimonio, porque Lidia, la señorita con quien él había tenido relaciones muy serias, pero muy sanas, dijo que no podía ir con él. Desprendiéndose pues de Inglaterra, todo plan de matrimonio y a solas con Dios, salió a la India. Al llegar allá a la India, se oyó decir estas palabras: he vivido una vida muy egoísta, ahora me entrego de lleno para consumirme para la gloria de Dios. Unos cuantos años después, agotado, macrado, allá en las arenas cerca de Constantinopla, murió. Ah, pero qué vida. Corto tiempo, sí. Aparentemente poco fruto, sí. Pero una vida que dejaba rastros de gloria. Porque a cada paso, para mí vivir es Cristo, cual Pablo. En esta noche, jóvenes, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el fin por el cual estás aquí estudiando? Para adquirir conocimientos, qué bueno. ¿Pero para quién? Para alcanzar ciertas metas nobles, pregunto, ¿para qué? Para salir al campo, para trabajar, para ensalzar ¿a quién? Para que tu nombre sea un hombre que en la historia secular diga: este hombre hizo una obra grande allá en México, Nicaragua, Ecuador, etcétera. Para que tu nombre salga en la prensa como un obrero fructífero. ¡Qué bueno! ¿Pero para qué? Para gloria de Él. Jóvenes, escudriña el corazón suyo como yo el mío, bajo la luz de la cruz. ¿Cuál es el motivo por qué estudiamos? ¿Cuál es el motivo por el cual queremos trabajar? ¿Cuál es el motivo de nuestras actividades, nuestros planes? Quizá de matrimonio, para ensalzar a Cristo. Trabajar para ensalzar a Cristo. Vivir con un solo fin, que Cristo sea el todo levantado en alto para que todos vean la grandeza de Él a través de un vaso de barro. ¿Qué motivo te mueve? ¿Qué es la dinámica, el blanco de tu vida? Y cual Pablo, repito, dice que corre con los ojos fijos en la soberana vocación en Cristo Jesús. Engrandecer a Cristo define, declara el blanco que tú y yo tenemos, el propósito de vivir. Bajo este criterio, joven, escudriñe la vida. ¿Para gloria de quién? ¿Para sacar dieces y que digan el estudiante que sobresalió? Ahora no estoy en contra. La inteligencia, qué bueno, los que lo tengan. ¿Pero para quién? ¿Para quién? ¿Por qué oramos?
para que la gente diga, es un hombre de mucha oración, o para que vean a través de la oración que Cristo es glorificado. No es la segunda cosa. Engrandecer a Cristo, prioridad, que no solamente define el blanco de la vida cristiana, pero no, en segundo lugar, prioridad que gobierna la actitud mental del creyente. En otras palabras que siguen. Que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza. Noten, esta prioridad gobierna la actitud de la mente. No solamente el blanco de la vida, pero gobierna el modo de pensar, la actitud de la mente. Noten las dos palabras aquí. En nada. Totalmente en nada. Tal como dice. Confundido. Antes, al contrario, en todo. Noten, en nada. ¿Qué? Confundido. En todo. ¿Qué? Confianza. Ahora otras dos palabras. Confundido. Ahora notamos el contraste. Si el primero es confundido y el segundo confianza, entonces confundido tiene que ver con confianza. No es la palabra ser avergonzado, porque sería egoísta quizá. La palabra aquí significa esto, hermanos. En nada, ¿qué? Hacer menos que ensalzar a Cristo. En nada. Confundir, no. ¿Qué? No hacer todo lo que es necesario para que Él sea engrandecido. Y en todo, para que Él, ¿qué? Con plena confianza, sea engrandecido. Las dos palabras tienen que ver con la mente. Objetivamente y subjetivamente. La mente. Nada confundido, todo confianza. La palabra confianza ahí es la palabra que significa un espíritu tan sereno porque está seguro que lo que está diciendo, lo que está pensando es la verdad. Sí, prioridad, Cristo ensalzado, gobierna el modo de pensar. Es el molde del pensamiento. Y ustedes muy bien se han dado cuenta cómo hoy día, la lucha hoy día es para ganar la mente de los hombres. Para manejar la mente de los hombres al gusto del hombre engañoso. El campo de lucha hoy día es la mente. Y ahí comienza con Génesis 3, la mente. Y a través de los siglos el ataque satánico es en contra de la mente. Ahora aquí está la cosa. Cristo ensalzado gobierna el modo de pensar. Pensamiento gobernado por el hecho Cristo glorificado. Ahí está la mente segura. Ahí no entra aquellos dardos ardientes del diablo, Efesios 6. Ahí no entra deseos mundanos en la mente. Ustedes muy bien saben que el alma tiene 3 facultades: la mente, emoción y voluntad. Y de ahí entonces entra al espíritu del hombre. Y los 5 sentidos presentan los datos a la mente. Y la mente examina. Y lo acepta. Entonces las emociones le gustan. Y las emociones lo pasa a la voluntad. Y la voluntad dice, es mío. Entiendo, lo quiero, lo acepto. Pero la mente es la ventana del alma. Y por ahí entran las tentaciones, las sugestiones, la mirada de concupiscencia. Entra en la mente, cual taller, y fabrica deseos, emociones, después la voluntad. En la mente comienzan los hechos. Pero con esa mente está gobernada por el hecho Cristo glorificado, una mente consagrada, toda actitud mental, levantar en alto a Cristo Jesús. Seguro puede andar a paso firme, porque la mente está controlada por este hecho glorioso. Cristo, ¿de qué manera puede yo pensar, obrar para levantar a Cristo en alto? Filipenses capítulo 1 es contexto de este hecho.
¿Recuerdan ustedes? Estando en la cárcel Pablo en Roma, veterano, no cabe duda, un tanto acabado de tantos sufrimientos, a pie por el mundo conocido, apedreado allá en Listra, en la cárcel en Cesarea y ahora en Roma, bajo tierra, en un cuarto subterráneo. Dice Pablo en el capítulo 1 que estando allí se da cuenta que los de afuera que pretenden ser creyentes lo critican, que Pablo está sufriendo porque lo merece, que realmente Pablo no es un apóstol legítimo y etcétera. Y cómo la crítica entra en la mente del creyente. Y luego la reacción, ¿cómo puedo yo vengar? No, dice Pablo, si me critican, no me afecta, con tal que Cristo sea predicado, ensalzado. Y dice también, encadenado con 2 soldados quizá a cada mano, sin poder quizá caminar, sin andar en cadenas con otros, encadenado, encajonado, en un lugar, una celda fría, húmeda. Dice Pablo, ¿qué me importa? Porque la mente mía es esto, que por estos sufrimientos se abre brecha para predicar el Evangelio a un soldado a mi lado. Y cuando llega las noticias que por el sufrimiento de Pablo muchos hermanos son inspirados a vivir para él, dice Pablo, tampoco no me hace orgulloso. Porque para mí, Cristo engrandecido. Oh, la mente, jóvenes. De ahí comienza la tentación. La mente para quién. La mente que piensa para quién. La mente que planea para quién. Para engrandecer el yo. Cuidado. La mente que piensa, sueña, suspira, planea. ¿Cómo mi vida puede engrandecer a Cristo? Ustedes recuerdan también que estando en la cárcel en Filipos, golpeado él con Silas, sufriendo injustamente, golpeado siendo ciudadano romano. A medianoche, sus pies en grillos, sus manos también atadas, espalda dolorida, sangrienta. Ahora sí, piensa Pablo, ¿por qué estoy sufriendo por el Evangelio? Pues claro, aquel hombre me llamó en Troas, yo creí que era de Dios. Me llamó para que fuéramos a Macedonia para ayudarlos con el Evangelio. Yo vine y estoy sufriendo porque vine. Oh Señor, así me maltratas, así tratas a tus siervos que son obedientes a tu voz, que reconocen que tú los has llamado y procuran obedecerte, no importa lo que cueste. Señor, ¿así pagas a tus siervos? No, Señor. Esa mente nos amargó. ¿Qué dice el pasaje? Que es Pablo y Silas orando y cantando. Y ahí en el griego yo entiendo que no se distinguía muy bien si estaban cantando o orando. La oración en canto, alabanza, alabanza. Oh Señor, gracias porque podemos sufrir. Gracias porque podemos nosotros sufrir algo de los sufrimientos de Cristo. Colosenses, ¿recuerdan? Capítulo 1. Mente bien asegurada, porque estaba bajo el control de una prioridad que decía, en todo, Cristo glorificado. Oh, con razón dice Pablo, dice Pedro, que en los últimos días, hoy, no cabe duda, sed sobrios. Y la palabra es, la túnica bien apretada, para no tropezar. Y la mente bien concentrada, ningún pensamiento suelto, porque el diablo hará todo lo posible para captar aquel pensamiento y controlar la mente. Joven, Cristo glorificado, ¿de Él piensas? ¿De Él sueñas? ¿Para Él planeas?
mente que glorifica a Él. Es la única seguridad para no caer. Yo recuerdo, hermanos, perdone, que regrese. Mi señora y yo teníamos poco tiempo de habernos casado. Asistimos a la Convención Nacional allá en Toluca, una convención nacional que por muchos años, cada año se llevaba a cabo. Y por una semana, hermanos de toda la República, nos reuníamos para estudios bíblicos, para comunión, para conocernos, compartir y estudios bíblicos. En Toluca, la capital de México, estuvimos una semana. Y cada día notábamos que en la capilla católica, enfrente, la iglesia presbiteriana allá en Toluca, donde estábamos en sesión, se juntaban los feligreses. Bueno, ¿qué importa? Pero notamos que cada día aumentaba el número en la capilla enfrente. Las sesiones, como siempre, los hermanos cantando y todos estudiamos con gusto, y una comunión, un compañerismo, qué lindo. Parecía un poco de cielo. El domingo en la noche, la última noche, cuando el hermano Velasco predicaba sobre aquella pregunta, ¿me amas más que estos? De repente, según la prensa, 3,000 católicos enfurecidos porque les habían dicho, ustedes saben quiénes, que estábamos ahí para destruir los ídolos, según ellos, las imágenes, para tumbar las iglesias católicas, cosa que ni pretendíamos hacer. Y todo el valle se animó y vinieron ahí como 3,000 hombres, machetes, carabinas, pistolas, para acabar con nosotros. El salón donde estábamos nosotros en reunión tenía una sola entrada, un zaguán que daba a la calle. Un zaguán antiguo, esos grandes. Y los sugieres y el púlpito enfrente mirando hacia el zaguán, o la puerta grande. Todos con la espalda rumbo al púlpito, acá atrás la entrada. De repente sentimos como un golpe de una ola. 3,000 enfurecidos haciendo golpe contra el zaguán. La única entrada, la única salida. Los sugieres cerraron el zaguán. Luego ya corrió la voz a la autoridad, vinieron ahí gendarmes, después bomberos, después soldados. Y no podían con la multitud. Oímos el golpe del agua, el grito, los tiros. Entonces uno de los soldados avisó a los que estábamos adentro: no sabemos hasta qué punto podremos controlar la multitud. Prepárense para todo o cualquier acontecimiento. Pusimos las mujeres enfrente, unas bancas contra el zaguán y los hombres enfrente para recibir el primer golpe. Pensábamos que era la última hora. Culminando unos días de gloria con un asesinato. Yo recuerdo muy bien, sentado con nosotros estaba un hermano, no quiero dar su nombre, en ese tiempo era coronel, después fue general, pero muy cristiano, tremendo. Lo conocimos, estuvimos con ellos esa semana y los conocimos muy íntimamente. Yo noté que cuando los demás estábamos ahí un poco temerosos, aquel hermano militar, claro, vestido de civil, esto que dio pena, que no tenía su traje para salir y llevar el mando, pero como civil no podía. Yo recuerdo estando ahí, nosotros como unos 600 personas, con temor, esperando cualquier cosa. Aquel hermano andaba en la pasilla, dando vueltas. Hermanito, ¿cómo está usted? Que Dios le bendiga. Y una sonrisa de plena calma. Todo iba bien, aun cuando los golpes sonaban contra el zaguán. Y los demás los golpes del corazón. Aquel hermano, sereno. Su mente muy sana, en plena calma. ¿Por qué? Como él decía, si nos toca morir, que Cristo sea engrandecido. Si nos toca vivir, que Él sea engrandecido.
y su mente en calma. Oh, hermanito, Cristo engrandecido que controle la actitud mental. La tercera cosa, no solamente define el blanco de la vida, segundo, domina la actitud mental del creyente. Pero nota en tercer lugar, como siempre, ahora también. Bueno, ¿qué significa? Tiene mucho que ver. En tercer lugar, Cristo engrandecido, levantado en alto, prioridad que se sostiene a través de toda la vida. No es una actitud, no es una posición de momento, de arrebato, de extasía. Cristo glorificado sin una conferencia donde todo va para arriba, ¿no? Desde el momento de creer hasta morir, toda la vida. Dice ahí, como siempre en el pasado, ahora también, hoy, para siempre, Cristo engrandecido. Sí, una prioridad que controla, que domina toda la vida. No es un momento pasajero, sino es una posición segura, eterna, hasta morir. Cristo engrandecido desde que yo creí hasta que Él me llame. No nos jubilamos. No. Toda la vida. Ayer, hoy, para siempre. Cristo engrandecido. ¿Ustedes recuerdan que dice Pablo, dice el pasaje en Lucas, Hechos 9? Saulo de Tarso caminaba rumbo a Damasco, cual fiera, respirando amenazas, y ahora con cartas de las autoridades para apresar, maltratar a los creyentes, los del camino. Allá cerca de Damasco, tuvo un encuentro. Saulo, Saulo, 2 veces tiene su significado hebraico. ¿Por qué me persigues? Pues Señor, a ti no, a los cristianos, no, a mí. Cosa personal. Tocas a un cristiano, a mí me tocas también. Unión con él, identificación con él. Y Pablo pregunta, entonces, ¿quién eres? Yo soy a Cristo, el que tú persigues. Y luego, ¿recuerdan? Señor, curios. Oh, joven, noten la Biblia, en el Nuevo Testamento la palabra curios. Dueño, emperador, rey de mi vida. ¿Qué cosa quieres que yo haga? Para engrandecerte como rey, para glorificarte como rey de mi vida, como dueño absoluto de mi vida. Desde aquel momento hasta el día cuando fue decapitado en Roma, a través de una experiencia tras otra de amargura, de sufrimiento y de gloria, hasta el fin. ¿Recuerdan ustedes lo que dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 10? He acabado la carrera. Sí, he luchado la buena batalla. Estoy listo para la muerte, desde el principio hasta el fin. Pablo, ¿cuál era tu preocupación? Engrandecer a Cristo. Desde el momento que le llamé Señor, hasta el momento que yo di mi vida, Señor. Jóvenes, Cristo engrandecido, no una semana, no en una conferencia, no cuando todo va bien, también desde luego, pero cuando todo parece ser lo contrario, sufrimientos, no siempre engrandecido, los golpes siempre engrandecido, cuando vamos por el camino de rosas, Cristo engrandecido, y cuando caminamos por el camino de espinas, de sufrimientos, Cristo engrandecido toda la vida. No es necesario una conferencia para una inyección de nueva vida, sino todos los días caminando con Él en esta vida que levantar a Él en alto. Toda una vida. Dice Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque vivir o morir para mí es lo mismo, en un sentido. Si vivo es para gloria de Él y si muero para gloria de Él. Desde toda su vida, Cristo engrandecido. Oh, qué privilegio.
habiendo acabado la vida como siervo, decir, terminé, Señor, como siempre, tú engrandecido. Usted recuerda como dice Pablo de Demas, como me hace llorar ese pasaje. Demas, ustedes recuerdan, compañero de Pablo en la obra, en Filemón, versículo 24, dice, Demas, mi compañero. Más tarde en la carta a los Colosenses 4:14 dice, Demas, ya no le llama compañero, está fallando, ya está fallando. Porque el golpe no es de momento, los golpes casi siempre son lentos. Y cuando escribe a Timoteo en la segunda carta 4:10, dice, Demas me ha dejado. El mundo, el amor a esta época lo ha ganado y ha regresado a Tesalónica. Comenzó, sí, con celo, Cristo glorificado en mi vida como obrero. Pero a lo largo de la vida, el amor a la época, el amor al mundo, las atracciones, lo desvió. Y al fin de su vida, bajo una nube, preguntamos, ¿fue salvo? Usted dirá, con razón dice Pablo en la carta primera a los Corintios, dice él, que lleva siempre, ¿qué? La vida en control. Ahí la palabra es golpear con el puño su vida para no perder y ser inútil. Joven, que tu vida y tu carrera desde el principio hasta el fin sea para glorificarla a Él. Porque el comenzar no es el chiste, es terminar como comenzamos. No es la tercera cosa. Noten las palabras que siguen. En mi cuerpo. Prioridad, Cristo engrandecido, define el blanco. Sí. Ahora, ¿qué hace? Se manifiesta públicamente por el cuerpo. Ahora la palabra soma, el sustantivo, a veces significa vida. Por ejemplo, Romanos 12:1. Pero creo yo aquí que es realmente el cuerpo, tal, literal, en mi cuerpo. Que Cristo sea glorificado en su cuerpo. Con razón dice Pablo, por ejemplo ahí en Romanos 12, que debemos ofrecer nuestro cuerpo, ¿cuál sacrificio? El cuerpo. Es la parte que el mundo ve. Es la parte que el mundo puede notar en nosotros. Ve nuestra vida a través del cuerpo, las manifestaciones, los gestos, las expresiones, el lenguaje, la conducta. Y esta prioridad no se esconde, como decimos en la mañana. Se manifiesta a través del cuerpo. Cómo se ve, cómo se habla, cómo reacciona. Ustedes recuerdan, a grandes rasgos ya, cómo en Hechos 6:15, cómo me conmueve sus pasajes. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, es llevado al Sanedrín para sentencia final, según el mundo. Defensa, ¿qué defensa hacer cuando traen testigos falsos? Y cuando él comienza a dar algo, los dientes de los enemigos rechinan. ¿Han visto un jabalí en furia? Rechinar los dientes, cuidado. Sube hasta un árbol si es posible, si no corra como fuera venado. Los dientes rechinando. Para echarse encima, capítulo 7. Y matarlo en forma cruel, a pedradas. No voy a entrar ahí, hay tremendas cosas. Y mientras que rechinaban los dientes y la furia se hacía más grande, se fijaron en el rostro de Esteban. El rostro que brillaba como el rostro de un ángel. Ah, qué testimonio. Su cuerpo, su mirada, su posición, la actitud. Pregunto, hermanos, perdone, vamos a la aplicación ligera. ¿Qué uso estamos haciendo del cuerpo? Con los apetitos. ¿Glorificamos a Dios
con los apetitos. Vaya usted a una cafetería, a ver el apetito. Esos platillos que parecen el monte Alpes. A todo comer. Para gloria del Señor. Apetitos. Dieta. El cuerpo controlado para que el cuerpo hable de Cristo y lo ensalce por el cuerpo que tenemos. Ahora, algunos de nosotros no tenemos músculos como aquellos, pero sí, que el cuerpo tal como es sea un cuerpo sano y que el apetito sea un apetito que glorifique a Cristo. ¿Y los ojos? ¿Puede usted imaginar? No, ¿qué a imaginar ni que nada? Pero que Cristo, con sus ojos, mirara a una mujer para codiciarla. ¿Y por qué es que el mundo, cuando pasa una pobre mujer decente, le chiflan? ¿Y por qué los ojos de muchos cristianos por ahí también están? Los ojos. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Para la gloria de Él? ¿Vemos circunstancias o vemos a Dios en ellas? Los ojos. Actos de cortesía, hermanos. Yo estoy seguro que Cristo fue un caballero como hombre perfecto. Trataba a los niños con cortesía y a las mujeres con cortesía y a los hombres. No era brusco en su trato. Cortés, un hombre muy gentil. ¿Y por qué vemos, hermanos, muchos cristianos que les falta la cortesía? Vaya usted, perdone, a un edificio, va por delante la pobre mujer, o señorita, la que sea, y ella tiene que abrir la puerta para que él entre. Eso pasó en una escuela bíblica, hermanitos. Estamos hablando a lo serio, no ejemplos, sí, realidades. Un instituto bíblico renombrado. No tiene que ver con el instituto, pero con los jóvenes. Les faltaba cortesía. Y en vez de que el joven fuera al frente y abrir la puerta con cortesía, no. Y al sentarse a la mesa, sentarse y dejar que la pobre mujer se siente como pueda. No más, nos reímos. Pero con el cuerpo glorificamos a Cristo. Somos personas, mujeres, hombres de cortesía. Ahora, hermano, los labios, como hablaba Jesucristo. ¿Cómo hablaba? Y como carpintero allá en Nazaret, ¿qué clase de trabajo hacía? ¿Un trabajo a medias? No, carpintero perfecto. Y cuando hay tareas aquí en el instituto, perdón, vamos aquí al grano, allá en mi casa también. Nos toca una tarea, ¿cómo la hacemos? A todo golpe, ¿qué importa? Acabo que nadie está mirando. Barremos el polvo a un rincón y lo quitamos. Así haría Cristo. Hermano, estamos hablando. Para que Cristo barremos el piso para que Cristo sea engrandecido. ¿Usted recuerda aquel hermano Lawrence, cocinero allá en París, practicando la presencia de Dios, lavando losas para su gloria? Sí, hermanos, y los pies, las manos, para glorificar a Cristo. Perdone que les voy a contar de paso, ya muy a lo ligero ya. Un caso que les he repetido quizá muchas veces, pero yo lo repito porque a mí me hace sentir cuántas veces yo no hago lo que debo hacer. Allá andamos un chale, un día que no había clases, fuimos a las casas para hablar del Evangelio, allá en el barrio muy abajo, allá cerca del río. Y como yo esperaba al tocar una puerta, porque en aquel tiempo no éramos hermanos separados, éramos hijos del diablo, muy distinto. Al tocar la puerta como de costumbre, yo esperaba al abrir la puerta un golpe con la puerta, sino un insulto o que me escupiera, pero yo tenía que ir, sentía que Dios llamaba. Pues claro, cuando toqué la puerta con algo de timidez, a ver qué venía encima, salió el Señor, miró, dijo, pase usted, Señor, con todo gusto. Y yo, hombre, ¿qué será esto? Pero ¿sabe lo que contó? Dijo, Señor, siéntese. Mire, hace unos cuantos días
Yo iba de mi casa allá a la plaza en Tamosunchal a hacer mis compras. La noche anterior llovió en gran escala, tumbando árboles, y el arroyo que teníamos que pasar estaba lleno de agua, pero afortunadamente había caído un árbol haciendo un puente natural. Cuando yo llegué a aquel árbol para pasar, vi que venía un hijo del diablo. Lo conocí que era protestante. Dije, bueno, siendo hijo del diablo, él va a pasar primero y me va a empujar a un lado. Si hijo del diablo, así va a tratar como el diablo. Pero no, dijo él. Aquel hombre cuando me vio dijo, amigo, pase usted. Y con una sonrisa tremenda me dejó pasar primero. Un acto de cortesía. Y al pasar al lado de él, me agarró la mano. Me dijo, amigo mío, que Dios le bendiga hoy día. Un apretón de mano sincero, una sonrisa divina. Y se fue. Yo me fui. Me dijo, Señor, yo quiero una religión como aquel hombre, que me haga un caballero. Así lo explicó. Le expliqué el evangelio, le gustó, aceptó. Por un saludo, una sonrisa del cuerpo de un hermano consagrado. Oh, hermano, esos rostros desabridos, esos labios que solamente amargura, y esos ojos de ira, y esas faltas de cortesía, ¿cómo lastiman? Levantar en alto a Cristo Jesús. Debemos, hermanos, con toda confianza y con cierta timidez, debemos andar en los zapatos de Cristo Jesús, tal como Él, porque Él vive en nosotros. Ahora la última cosa, noten ustedes, prioridad, noten ahí, por mi cuerpo, o en mi cuerpo, por vida o por muerte. Noten, en quinto lugar, prioridad que deja a Dios terminar la forma como engrandecerlo. Ya sea por la vida o por la muerte, que Dios determine. Los medios que Dios quiere emplear, para mí, son igual, vida o muerte igual, con tal que Él sea engrandecido. Ahora noten el verbo, la preposición, por, es día con genitivo, por medio de vida o muerte. Y noten, no tiene artículo, por muerte o vida, no tiene artículo. No es por la vida, entonces ¿cuál vida? ¿En la cárcel o en la calle? O muerte, ya sea en la cama, o por un tiro, o por una emboscada. No, sin artículo. La esencia y la clase, es decir, por medio de cualquier clase de vida o muerte que Él determine. Si quiere que sea una vida de sacrificio en la cárcel, dice Pablo en Roma, con tal que Él sea engrandecido, Dios determinará. Y a unas cadenas, dice Pablo en Efesios, estas cadenas que por la voluntad de Dios son marcas que soy yo, embajador de Cristo. Y este cuerpo lleno de cicatrices son las marcas de Cristo Jesús, ya sea por cualquier clase de experiencia en la vida o por cualquier clase de muerte que Él determine. Estoy dispuesto. Ahí sí llegamos al grano. ¿Cristo engrandecido como blanco? Sí. Pero ahora Cristo engrandecido y Dios determina la forma como. ¿La forma como? Ahí sí decimos, pero, muchas veces. ¿Ustedes recuerdan? Voy a terminar. Hechos 20, 24. Dice Pablo, estas cosas no me molestan. Ni aprecio mi vida como rica para mí, con tal que yo termine la carrera que me ha dado hasta el fin. Sí, por vida en la cárcel, en el camino, con pedradas, no importa. Por la muerte, ya sea por un tiro, una emboscada, por la cárcel o enfermedad, no me importa. Los medios Dios determina. Mi vida totalmente en sus manos. Ahí sí, pocos creyentes quieren entrar. ¿Y tú, hermanito? ¿Y yo?